Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes para abordar unos temas en forma muy breve de lo que es el cáncer de mama en este mes tan importante para todas las mujeres y bueno, para la población en general. El cáncer de mama es un crecimiento descontrolado de las células mamarias. Este representa desafortunadamente la primera causa de muerte por cáncer en México y la segunda causa de muerte en general en mujeres entre los 30 y 54, 60 años de edad. Aunque en el 90% de los casos el cáncer es un resultado de mutaciones o de cambios anormales de los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas. Estos genes, bueno, se encuentran en las células y se encargan de controlar a cada una de ellas. Pues bueno, normalmente las células del cuerpo se van renovando de manera natural en un proceso de crecimiento celular. Este proceso de las células nuevas van reemplazando a las células viejas que mueren, pero en el caso de a través del tiempo las mutaciones se pueden activar y desactivar, pueden activar y desactivar ciertos genes que van a generar a esta célula la capacidad de multiplicarse sin control alguno, por lo que se produce algunas células iguales y de manera llega a causar los tumores. El cáncer de mama es un cáncer que se forma en las células específicamente de esa zona, o sea, de la mama, y casi siempre es un cáncer que se va a originar en donde se produce las glándulas, la leche de la mujer, o en los conductos que la conducen hasta el pezón, o incluso en algunas estructuras llamadas lobulillos que se encuentran dentro también de nuestra glándula mamaria. Con el tiempo, estas células cancerígenas se pueden llegar a invadir todo el tejido mamario, se pueden ir hacia los vasos, hacia los ganglios que se encuentran a nivel axilar, y bueno, desafortunadamente pueden conectarse a través del resto de nuestro cuerpo por los vasos sanguíneos. Cuando esto sucede, pues las células que ya se encuentran dañadas, por decirlo de alguna manera, pueden generar cáncer en otras partes del cuerpo. A esto ya se le conoce como un proceso de metástasis, es decir, cuando la gente manifiesta el cáncer, ya se regó. El 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer, de lucha contra el cáncer de mama, con el único propósito de concientizar, por decirlo de alguna manera, a todos los hombres y mujeres de que esta enfermedad puede detectarse y prevenirse a tiempo. Algo muy importante dentro de este tema sería los signos y los síntomas del cáncer de mama. Para que una mujer pueda identificar algo anormal, tenemos que tener todo el conocimiento de cómo lucen esas mamas de manera normal, cuál es su estado natural. Una vez que sabemos cuál es el estado natural de nuestros senos, pues bueno, vamos a poder detectar algunos síntomas que no se presenten o que no deben presentarse de manera común. ¿Cuáles serían estos? Cualquier cambio de tamaño en la célula, en la glándula mamaria, o alguna repentina secreción a través del pezón, normalmente casi siempre es sangre, cambios en el estado físico del pezón, como sería un pezón invertido, es decir, que se retrae, pues ahora sí, hacia adentro, válgase la redundancia, ¿no? Pliegues se le pueden formar al pezón, o descamaciones, o grietas, algunas incluso ulceraciones, ¿verdad? Todo esto, bueno, ya serían unos signos pues de alarma para una mujer. Dolor, un dolor sería aquel que no desaparece, ¿no? Que pasan semanas y persiste ese dolor, tiene que ser un signo de alarma para cualquier mujer. Además, es importante realizar siempre la autoexploración. La autoexploración mamaria se debe de hacer una vez por mes, se recomienda normalmente frente del espejo para pues poder visualizar el estado natural de aquel que yo les mencionaba hace un momento, el estado natural de los senos, una vez por mes, después, unos 7 días posteriores al término de la regla, de la menstruación. En mujeres a partir de los 20, 25 años se tienen que realizar. ¿Cómo vamos a hacer esta exploración mamaria? Bueno, pues con nuestras manos, ¿verdad? Siempre es en una zona donde está muy sensible, con nuestras yemas de los dedos, de manera ordenada, siempre en sentido de
las manecillas del reloj y se puede realizar de afuera adentro, de adentro hacia afuera de la mama y sin dejar pasar probablemente las partes altas aquí a nivel del cuello y a nivel axilar. ¿Qué vamos a estar buscando en esta autoexploración mamaria? ¿Alguna bolita, algún bulto por ahí, como se le puede decir, alguna masa tumoral? Eso es lo que vamos a estar buscando en esta autoexploración mamaria. Sin embargo, es muy importante que ya que se realiza la autoexploración mamaria, acudamos a algún centro de salud, a alguna clínica del Seguro Social, a donde estemos afiliados nosotros dentro de las instituciones de salud, para que un especialista en salud nos haga la revisión. Esta revisión se tiene que hacer, ellos son expertos, es gente que va a detectar finamente alguna anormalidad que salga ya en el seno y indudablemente va a continuar, va a referir el proceso que tiene que realizarse para que esto no se quede ahí, ¿no? Bueno, ya está la bolita ahí detectada y ahora ¿qué sigue? Inmediatamente ese personal de salud nos va a referir con nuestro médico de cabecera, médico familiar, para darnos una solicitud de mastografía. ¿Qué es la mastografía? Bueno, la mastografía son unas radiografías que se realizan en la mama a unas dosis muy bajas de radiación que se tienen que realizar. Este estudio es un estudio que se realiza para detectar precisamente etapas tempranas o sospechas de alguna enfermedad de cáncer en la mama. Esta enfermedad es por mucho que sea conocida, es desconocida para la persona que va a recibir un diagnóstico como tal, ¿no? Por lo tanto, no se, es una enfermedad que nunca ha experimentado antes esta persona, esta paciente, y si bien existe gran cantidad de información disponible actualmente en los medios, afortunadamente, cuando el cáncer de mama se presenta en la vida de una mujer, pues atemoriza y la paciente suele hacer una asociación inmediata con el sufrimiento, con el dolor, tanto físico y emocional. Normalmente se va a asociar pues también a la muerte, a pesar de que se trata de que no sea así, es completamente inevitable, desafortunadamente, ¿no? La primera reacción frente a un diagnóstico de este tipo, pues va a ser generalmente shock, incertidumbre. La mujer en un plazo corto imagina, piensa en su familia, en el esposo si existe, en hijos, amigos, personas dependientes de ella en lo emocional, en lo práctico, en lo económico. Luego una mujer, luego una vez que ha entendido y aceptado a lo mejor un proceso que se debe de vivir, la mujer entra en distintas fases, pues un duelo oncológico, como se le dice, que es el especialista, ¿no? En tratar ese tipo de enfermedades, un duelo completamente se vive a raíz de la pérdida, pues no solo de la salud, sino de una pérdida total, incluida como es una pérdida hasta de control, ¿no? El duelo se caracteriza por una gran pena, un estado de tristeza, a veces rabia, las pacientes presentan enojo, ira, irritabilidad, la persona se vuelve muy, muy vulnerable, está sensible, a veces de este proceso de ansiedad pasa a un estado completamente de depresión muy frecuente en este proceso emocional que vive a raíz del diagnóstico de cáncer, la depresión que en la mayoría de los casos es totalmente reactiva de momento tan estresante y que se vive y se percibe como algo muy, muy amenazante ante el enfrentamiento de este diagnóstico. Por eso es tan importante de verdad que toda mujer sirva, concientice realmente el aceptar realizarse el estudio de mastografía que yo les mencioné en un principio. ¿Por qué? Porque es un estudio que va a detectar en su mayoría los procesos de alguna sospecha de cáncer. La mastografía es un estudio que va a analizar un médico radiólogo y que, bueno, se va a clasificar este reporte a través de 6 etapas. A partir de la etapa 3 ya tiene que el médico canalizar, su médico de cabecera tendrá que canalizar con un médico especialista
para que pueda continuar el proceso. En la mayoría de las veces, cuando esta mastografía tiene un resultado alterado, es decir, sale positiva, como se dice normalmente, que es, les decía yo, de la etapa 3 en adelante hasta la etapa 6, es de la 0 a la 6. ¿Qué sucede? Se puede complementar el estudio con diferentes estudios para llegar a un diagnóstico definitivo. Una vez que ya se tiene el diagnóstico definitivo, incluso con estudios de gabinete, lo que se procede ahora es hacer una toma de biopsia. Hay diferentes tipos de biopsia, eso ya lo va a determinar el médico especialista, cuál es el ideal para cada mujer, y se trata de tomar una parte de tejido para analizarlo a nivel histopatológico. Esto igualmente lo hace un médico especialista, en donde va a analizar la presencia o descartar el cáncer de mama, sí o no, en este paciente, ¿ok? Una vez que ya se tiene un diagnóstico completamente establecido, le decía yo, las preguntas, pues ahora sí, preocupantes, estas interrogantes en las que la paciente se siente amenazada, frecuentemente que se formulan es: ¿qué es el cáncer? ¿Por qué a mí? ¿Por qué hice mal en mi vida? ¿Qué hice mal en mi dieta? ¿Me voy a morir? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuánto me queda de vida? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cómo les digo a mi familia? Por eso es recomendable que pues se asista con un familiar, ¿no? Para que se vaya involucrando e integrando en este proceso que va a vivir la paciente. Todo va a depender de la etapa en la que se diagnostique la enfermedad. En la estadificación se va a clasificar, ¿no? Y dependiendo de eso, pues bueno, va a ser la expectativa de vida que se le va a determinar a la mujer. Es muy importante, de verdad, audiencia, que hagamos conciencia que hay que hacerse la mastografía. Este estudio nos va a permitir saber y detectar muchas de las cosas que a veces, fíjense, a pesar de la autoexploración mamaria o que vayamos con un especialista en salud que nos haga la exploración mamaria, no se va a poder detectar la presencia a veces de cáncer o no. Entonces, hay que realizarse la mastografía, no le tengan miedo a la mastografía, no pasa nada, son unas, les repito, radiaciones muy pequeñas, las dosis muy pequeñas de los rayos X, y está completamente el mes de octubre dedicado a luchar contra esta terrible enfermedad que les decía yo al inicio de la charla. Es la número 1 como responsable de cáncer, la número 1 de muerte en cáncer en el país y en el mundo incluso también. Entonces hay que realizarnos la mastografía, acudan a su unidad de salud más cercana, ya sea ISSSTE, Seguro Social, la unidad que tengan más cercana a la que ustedes pertenezcan, y realícense su mastografía. Es salvar una vida de verdad. Créanme lo que sí, y pues yo sé que a lo mejor es un tema muy amplio, pero brevemente les puedo decir e invitar de mujer a mujer para salvar una vida. Es un minuto, 5 minutos tal vez los del estudio que se van a realizar, y créanme que vale mucho la pena, porque esto es responsabilizarnos para el cuidado y autocuidado de nuestra salud. Gracias.